Yo lo llamé, esperé un tiempo prudencial, creo que fue después de las 10:30 de la noche, cuando vi que la situación era irreversible para nosotros. Habíamos empezado muy bien en algunas mesas de San Bernardo, habíamos empezado con una elección ajustada en las escuelas de Villa Clelia y El Silvio, que nos daba cierta expectativa de ser más competitivos al final, pero después vimos que en San Clemente del Tuyú y en zona centro la ventaja se estiraba. Entonces, cuando entendimos que ya para nosotros la tendencia era irreversible con el 40% de las mesas escrutadas, tomé el teléfono y llamé primero al doctor de Jesús. En ese momento no me pudo atender, así que tomé la decisión de llamar a Juan Pablo. Llamé a Juan Pablo de Jesús, con quien no hablaba hacía muchísimo tiempo, dicho sea de paso. Me atendió el teléfono y lo felicité, por supuesto, por el triunfo que habían obtenido. Después me pasó el teléfono con el doctor de Jesús, intercambiamos algunos pareceres de cómo había sido la campaña. Efectivamente coincido, hablamos de lo que dijo el doctor de Jesús sobre una campaña limpia y sin agresiones, sin golpes bajos, tanto de parte de ellos como de parte nuestra. Hay un objetivo que es el 23 de octubre y para eso seguramente vamos a tener una reunión para ver si nosotros podemos acompañar, si es que llegamos a un acuerdo, porque si estuvimos en otra vereda, que no es estar en la vereda de enfrente como lo hemos aclarado siempre, es porque tenemos diferencias, si no Claro. hubiera sido parte del mismo proyecto. Entonces esas diferencias las tendremos que zanjar y en todo caso ver cómo podemos avanzar. Nosotros teníamos la expectativa de ganar y ser acompañados y supongo que ellos ganando tienen la expectativa de que nosotros acompañemos. Hay una reunión pendiente que se va a dar. Nosotros no nos vamos a negar bajo ningún punto de vista a esa reunión y a poner las cosas sobre la mesa como corresponde. No, es que quienes hacen tienen diferencias. Nos pasan en nuestros hogares cuando queremos hacer algo, no sé, en familia. Pienso, de repente, uno quiere hacer esto, uno quiere hacer el otro. Pasa en todos lados, ¿no? De alguna manera, quienes hacen tienen diferencias y si hay una realidad es que son parte de Unión por la Patria y quieren, en definitiva, el bien para el Partido de la Costa. Yo agradezco que la campaña haya sido en estos términos. Claro. Nunca hubiera agredido, por eso agradezco que no me hayan agredido y que cada cual haya hecho su camino como corresponde. Sí he dado mis pareceres, Sí, claro. sin temores en ningún lado, y hay cosas con las que he manifestado un claro desacuerdo. Eso no quiere decir que no me vaya a reunir con ellos ni con ningún otro. Yo creo que hay que promover la vecindad, que hay que terminar con estas diferencias que se han vuelto muy profundas en el Partido de la Costa, con esto de estás en mi vereda o estás en la vereda de enfrente, y buscar otro tipo de diálogo, porque la gente lo necesita. Nosotros nos conocemos todos, para bien o para mal, y si no nos conocemos personalmente, nos conocemos de manera referencial. Alguien te conoce, alguien te va a hablar de mí, o como le pasó recién a Orlando, que contaba que había estado con Fede en la playa y que una vez me vio corriendo y todos nos Pueblo conocemos. chico, ¿no? Entonces me parece que tenemos que recuperar ese espíritu más allá de las diferencias políticas y hacer un punto de encuentro, como decías vos, buscar los puntos de encuentro para que la gente tenga soluciones, porque al fin y al cabo esas tensiones lo único que hace es perjudicar a la gente que no termina encontrando las soluciones que necesita, a la velocidad que necesita esas soluciones. Sí, y seguramente en ese andar que has tenido, ese cuerpo a cuerpo que has tenido con la gente durante esta campaña, y no que vos mismo has dicho recién que ha sido muy veloz, ¿no? Muy ágil, has encontrado seguramente algunas situaciones que va a ser necesario que las compartas en esa reunión que vos decís que pueden llegar a tener, ¿no? Para decir, che, está pasando esto también, ¿no? Acercarle justamente lo que has escuchado y vivido de la gente, porque decís, la gente lo necesita. Mira, mi trabajo es ser periodista y nosotros hicimos de esa campaña una crónica. Esa fue la lógica de nuestra campaña. Teníamos poco tiempo. Fuimos al territorio y documentamos lo que veíamos en el territorio sin palabras, con imágenes. Nosotros mostrábamos los lugares donde caminábamos. Y hay algunos lugares que es inaceptable que estén como están. Y donde la gente decía, aquí nunca vino nadie. Pero no solamente alguien del gobierno, nunca vino nadie de ningún lado. Y eso sí llama poderosamente la atención y que son cosas que claramente hay que corregir. Lo mismo que un proyecto de Estado, un proyecto de futuro con plazos sostenibles en el tiempo. Un programa modular, es decir, un programa que se pueda hacer a través de módulos que se puedan cumplir. Un cuadrado primero, otro cuadrado después, otro cuadrado después y finalmente llenar la mesa de cuadrados hasta terminar con la obra.
y no que sean cosas inconclusas o pirámides de Keops que no tienen conexión con otras, ¿no? No, y bueno, para eso está la diversidad de alguna manera, para que el Estado hay una realidad que no puede llegar a todos, pasa a nivel nacional también. Yo esto se lo escuché, sin ir más lejos, es alguien de otro partido político como Flavia Del Monte de Juntos por el Cambio, decir que justamente ella lo dijo, no, el Estado no puede llegar a todos y a veces hablo con gente del Estado o con el propio Juan Pablo para decir, che, hay que llevar tal cosa, tal otra, y quizás no lo sabían, ¿no? Y eso que vos has tenido, ese cuerpo a cuerpo, es importante hacerlo llegar a quien tiene que llegar, en este caso, que es el oficialismo. Nosotros no somos una isla. El Partido de la Costa forma parte de un país que está en crisis y que tiene casi el 50% de pobres. Nosotros no estamos en una isla. No, claro. Pero sí somos un lugar más chico y un lugar que tiene muchos recursos. Y que me parece que lo que ha perdido con el tiempo es la capacidad de tener programas. ¿Qué quiero decir con tener programas? Tener protocolos que excedan a las personas. Porque si nosotros vamos a depender de que alguien vaya, es muy difícil. O si yo tengo que ir a un lugar, tengo que saber cuál es ese lugar. Y esto se termina resumiendo a un teléfono. Lo digo muchas veces. Si vos no tenés el teléfono de alguien que tiene el teléfono, de otra persona que tiene el teléfono del teléfono, el problema no se termina solucionando. Y a veces la gente no tiene ese teléfono. No, claro. Entonces hay que facilitar la llegada de la gente al Estado si el Estado no puede llegar a la gente. Hay que hacerlo a la inversa, ¿no? Se ha demostrado en su momento, en 2019 de alguna manera, cuando el todos unidos triunfaremos, que como dice la marcha peronista, también funcionó, porque de alguna manera Alberto Fernández no era del PAN, bueno, no, se había alejado de ese entorno, Massa igual, bueno, Cristina dijo, vos vas a ser el candidato, y de alguna manera no hubo dudas para la gente de decir, bueno, es por acá de nuevo. Mira, a lo mejor muchos tienen dudas de mi propia capacidad política, pero yo trabajo en televisión, trabajo en el periodismo hace 30 años y nosotros para ser periodistas necesitamos ser políticos. Yo entiendo que ahora hay que tener mucho pulso, eso es lo que yo entiendo. Hay que tener mucho pulso, las tensiones existen, las diferencias existen, no hay que ocultárselas a la gente y los que hacemos política, en este caso para muchos un Nobel como yo, pero no lo soy tanto, porque para llegar hasta donde llegué y estar 30 años en televisión, necesariamente tenés que ser un ser político, tiene que tener capacidad de dialogar. Y lo he dicho en todas las mesas y en todas las reuniones de las que he participado, y por eso mucha gente me ha votado, 6.154 personas. Hay que tener esa capacidad de sentarse y escuchar. No me gusta la palabra dirigente, yo desterraría la palabra dirigente, es una palabra que se impuso y que está en el diccionario, pero que para mí no es tan válida como la palabra conductor. Yo me quedo con un conductor, porque el conductor escucha, el conductor persuade y sobre todo el conductor es capaz de dar un paso atrás si es necesario, buscando el bien común. Entonces hay que tener esa capacidad porque la gente espera que aquel que lo va a conducir tenga esa capacidad de diálogo y no ir siempre a la posibilidad de una fractura o a una ruptura. ¿Vos crees que Massa es ese conductor? Entiendo que sí. De hecho, es un hombre políticamente hábil y se lo achacan como un defecto, increíblemente. Porque parece que ser coherente es pensar siempre lo mismo. Y eso es la mayor de las incoherencias, es pensar lo mismo a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años y a los 50 Ninguno años. Pasamos el archivo, podemos decir. No, porque vamos avanzando. eso sería incoherente. Exacto. Ser igual que a los 25, pensar lo mismo, porque además los escenarios se modifican. Yo te tomo un archivo de hace 5 años fuera de contexto, vas a decir algo completamente diferente, o un archivo mío. Pero eso hay que ponerlo en circunstancia y en tiempo y espacio. Y por supuesto que pasaron cosas en Argentina. Claro. Y por supuesto que la gente se enfrenta y a veces no piensa lo mismo y a veces cree que hay voluntades que son superiores, que necesitan sí o sí de un acuerdo si uno es un hombre de Estado. Y bueno, insisto, le carga o le toca cargar con una enorme responsabilidad, casi con la responsabilidad de todo lo que no hizo. Pero bueno, habrá que apoyarlo porque el país parece estar en peligro. A mí, sinceramente, yo soy abierto y soy un hombre moderno y entiendo que la solución para la Argentina no es la extrema derecha, desde mi humilde opinión. Entiendo que la solución para la Argentina no es la extrema derecha.
Bien, me encanta tu análisis, me pasaría muchísimas preguntas más para poder charlar con vos. Te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo por haber venido. Nuevamente te felicitamos por esta lección que has obtenido. Muchas gracias. A todo el trabajo que han hecho. Por mi parte, la conozco a Silvana Fretes, que te ha acompañado tanto, ¿no? Y realmente le mandamos un beso, que siempre, bueno, siempre han trabajado tanto. Y bueno, un equipo también muy formado, así que felicitaciones nuevamente. Y bueno, obviamente hay un montón de gente que ha confiado en vos y por eso te queríamos tener acá también para poder charlarlo y analizarlo, ¿no? Desde, obviamente, como colegas, pero también como este ser político que somos todos, ¿no? Porque a veces nos han inculcado tanto que la palabra política es una mala palabra, ¿no? Que tiene que ver con los partidos políticos y todos somos seres políticos y eso es lo interesante, ¿no? Y es una gran herramienta la política, y ya para cerrar, la política no tiene la culpa de lo que está pasando, sino quienes la ejercen. Exacto. Entonces, lo que hay que tratar es de incluir en la política mejores personas. En la medida en que haya mejores personas en la política, los resultados van a ser mejores. Y yo estuve rodeado de un equipo de buenas personas, estoy rodeado de un equipo de buenas personas, a quienes les mando un grandísimo saludo, a todos los que me apoyaron y que figuran con nombre y apellido en una lista, y a aquellos que no figuran en ninguna lista y que caminaron conmigo cada una de las calles desinteresadamente, como aquellos que fueron a fiscalizar y nos terminaron dando la posibilidad de competir de manera franca en esta elección. Muchos creían que ni siquiera teníamos esa capacidad, que no íbamos a poder ni tener apoderados, que no íbamos a tener lista, que no íbamos a poder fiscalizar, que no íbamos a poder, que no íbamos a poder, que no íbamos a poder. Pues aquí estamos y hemos conseguido 6.154 votos. Con una boleta corta de Unión por la Patria sacamos más votos, por ejemplo, que el doctor Marcos García con una boleta entera, de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, solo por citar un ejemplo y darle valor a lo que hicimos, que es muy grande. Así que les mando un abrazo grande a todos los que de corazón me han acompañado. Gracias por venir, Guillermo. No, muchas gracias a ustedes por este tiempo que considero muy valioso. Un abrazo para todos.